vamos a añadir, para superar esto, al mejor futbolista de cada generación, desde 1950 primero, desde que hay televisión. Aquí lo tenemos. Así se va a entender más. Bien, aquí lo vemos. En los años 50, el mejor futbolista fue Alfredo Di Stéfano, que ganó 13 ligas, aunque solo 2 copas, en todos los países que jugó, Argentina, Colombia y España. Ganó 5 copas de Europa, perdió 3, una con River, me refiero a trofeos continentales, y 2 con el Real Madrid. Ganó una Copa América y 2 balones de oro. La década de los 60, Pelé ganó 3 mundiales, 2 Copas Américas y 6 ligas entre Brasil y Estados Unidos, y solamente ganó un balón de oro especial después, porque en su época no se permitía que lo ganase un sudamericano. Tenemos después a Johan Cruyff, quien ganó 3 balones de oro a nivel individual, perdió la final de un mundial y no jugó el siguiente, del 78. Ganó 10 ligas y 3 Champions, llamadas Copas de Europa. En los 80 el mejor fue Maradona, ya hemos visto, solo ganó un mundial, solo ganó 3 ligas entre Boca Juniors y Nápoles, 2 copas, yo diría que ambas en España, no, también en Italia, diría, y de nuevo ganó solo un balón de oro especial, porque en su momento no le dejaban ganarlo. Zidane, campeón de un mundial, un balón de oro, una Eurocopa. Después Ronaldo ganó 2 mundiales, aunque uno de ellos no participó, y perdió otra final. Messi, ya lo hemos visto, ganador de 8 balones de oro, además de un mundial. Y Mbappé, que de momento no tiene balones de oro ni Champions. Por cierto, Ronaldo Nazario tampoco ganó la Champions. Zidane sí, ganó una. De momento Mbappé ninguna. Y Messi tiene 4. Bien, pues estos son los mejores futbolistas de cada década. Pero debo decir que esta teología también está incompleta, porque la verdadera consiste en creer sin ver. Esa es la clave. ¿A qué me estoy refiriendo? Bien, pues a que las listas de mejores futbolistas suele colocarse, como decía antes, a los que empezaron en el año 50, dado que desde esa década tenemos partidos enteros grabados por televisión. E incluso los más jóvenes empiezan las listas de manera ridícula en el año 2000, porque tenemos internet desde esa década. Ambas posturas son falsas, por supuesto, dado que el fútbol existe desde 1863. Negar esa etapa es un error filosófico, basado en un apoyo a la tecnología. Es como si dijésemos que el fútbol comienza a contar desde el año 2017 o 18 con la aplicación del VAR, así que todo esto es falso. Vamos a ver los verdaderos dioses del fútbol, que no son estos, los modernos, sino los antiguos, es decir, estos. Aquí están los verdaderos dioses del fútbol, que incluso me tapan a mí. Voy a colocarme en otro lugar para que se me pueda ver. Bien, no quiero tapar a los dioses, pero era necesario. Bien, pues aquí estamos. Estos son los verdaderos dioses del fútbol, que el público general desconoce, pero que yo voy a mostrar en pantalla por fin. Década de 1860, Ebenezer Morley, el hombre que inventó, más adelante lo veremos, las reglas del fútbol. 1870, Arthur Kinnaird, ganador de 5 Copas de Inglaterra, FA Cup, y perdió otras 4 finales. 1880, Fergus Sutter, el primer futbolista profesional. Ganó 3 Copas de Inglaterra y perdió una final. Década de 1890, John Gurall, que ganó una Copa inglesa, perdió 3 finales, pero sobre todo, cuando ganó esa Copa, ganó también la Liga. Fue el primer doblete de la historia y ocurrió en la primera liga inglesa de la historia. Es decir, a la primera oportunidad ya su equipo, el Preston North End, ganó Liga y Copa. Y él fue el máximo goleador.
Década de 1900 tenemos a Billy Meredith, que solo ganó 2 copas y 2 ligas, pero su mérito está en que ganó los primeros títulos tanto del Manchester United como del Manchester City. Jugó en ambos equipos y les ayudó a ganar los primeros títulos a ambos. Década de 1910 tenemos a Vivian Woodward, que ganó 2 Juegos Olímpicos, por tanto era amateur, aficionado, aún cuando ya existía el profesionalismo, él se mantenía amateur. Tenemos por fin al primero que no es inglés, Héctor Escalone, el uruguayo, que ganó 2 Juegos Olímpicos como Vivian Woodward en el 1924 y 1928, pero además ganó el primer mundial de la historia en 1930. En esa década del 30 destaca Giuseppe Meazza, que ganó 2 mundiales con Italia, el del 34 y el del 38. Por último, la década del 40, debemos nombrar a Stanley Matthews, futbolista que jugó en 3 décadas, inglés, la década del 30, 40 y 50, en la cual, en esa década del 50, ganó su única copa inglesa, pero fue un extremo regateador muy famoso e importante en Inglaterra, y de hecho ganó el primer Balón de Oro. Y en la década de los 40 también, deseo mencionar en América a José Manuel Moreno, que fue el mejor futbolista de la máquina de River. Es importante entender aquí que en la década de los 40 Europa estaba en la Segunda Guerra Mundial, por tanto el mejor fútbol ocurría en América, bueno, y también antes. Vemos que en la década de los 20 Uruguay era la gran potencia mundial en el fútbol, pero bueno, en cuanto a equipos, la máquina de River de los años 40 era el mejor equipo del mundo, y su mejor jugador técnicamente era José Manuel Moreno, aunque el líder era Adolfo Pedernera, que jugaba de falso 9, de falso delantero, y aunque también el mayor ídolo era Ángel Labruna, que era el goleador, jugaba de interior izquierdo o derecho, no recuerdo, y es el máximo ídolo de la historia de River Plate. Bien, pues estos son los verdaderos ídolos, ahora sí, incluyendo el primero de ellos, Ebenezer Morley, que es el rey de los dioses. Hablábamos de dioses y reyes, pues aquí está el rey de los dioses, Zeus del fútbol, Ebenezer Morley, el futbolista que escribió las 13 reglas del fútbol en 1863. Este es el paso del mito al logos que veíamos en pantalla, porque el fútbol no se creó por un mito, como el rugby que hemos comentado antes, sino que fue un pensamiento, una razón, un logos, el de Ebenezer Morley, quien escribió los 13 mandamientos, por lo que también se le podría llamar el Moisés del fútbol. Sin embargo, hay otro dios aún más importante que este. Lo voy a enseñar aquí. Este es, señores. Estamos refiriéndonos a Richard Mulcaster, que ya no sería Zeus, sino que sería el Cronos del fútbol, el padre de Zeus. O si se quiere, el Adán del fútbol en términos cristianos. Vemos ahí que fue profesor en Londres, inventor de la palabra, ese es el verdadero logos del fútbol, inventó la palabra football, como se dice en Brasil, por cierto, actualmente, aunque se pronunciaría fútbol en inglés, la inventó en 1581. Además de inventar el concepto de equipo, de posición, entrenador y árbitro. Y por si fuera poco, llevó el fútbol de la calle a la escuela, es decir, conocía ambos tipos de fútbol, el callejero y el académico. Esto es increíble, estos son unos factos impresionantes que en ningún otro vídeo del mundo se puede ver. Esto sí es verdadera filosofía del fútbol. Y como conclusión, cuando a mí me preguntan quién es el mejor futbolista de la historia, no digo Pelé, ni Maradona, ni Messi, ni por supuesto Cristiano, ni siquiera Mbappé, los más niños dirán esto, sino que yo doy siempre la misma respuesta. Si hablamos de fútbol antiguo, me quedo con Richard Mulcaster, del siglo XVI. Y si hablamos de fútbol moderno, me decanto por Ebenezer Morley, del siglo XIX. La verdad es que Morley era más técnico, es cierto, tenía más regate, más highlights, pero Mulcaster tácticamente era superior. La colocación que tenía, los pases que daba hacia atrás, claro, y físicamente era buenísimo, aguantando todo el partido. Así que las personas que saben de fútbol, entre Ebenezer Morley y Richard Mulcaster,
nos quedamos con Mulcaster. Esto sí es un formidable, señores. Esto es el máximo formidable posible de la historia del fútbol.